Estudié cine, trabajaba como en producción cinematográfica, que es muy estresante, demandante. Pero la del yoga es mi mamá. Mi mamá tenía un libro de André Van Lisbeth, que es Mi sesión de yoga. Siempre me llamó la atención yoga, ¿no? Tenía ese libro en la biblioteca. Entendía un poco que era una relación mente-cuerpo, pero la primera vez que voy es por ella. Seguramente me vio en un estado un poco de estrés. Y entonces fui a un centro de yoga donde pasaban varios métodos. Kundalini, Satyananda o Shivananda, Ashtanga, Iyengar. En ese tiempo se llamaba Dynamic Yoga. Era una buena propuesta, porque en el fondo era un cursito de como un mes y medio donde te iban mostrando los distintos métodos. De ahí encontré el Iyengar. Me dediqué al Iyengar como 3 años, religiosamente. Nunca más dejé de hacer yoga. Interesante. Sí, mi primera clase fue de Satyananda con un swami, muy suave, muy bonito. Y de ahí, viendo las clases, vi el Ashtanga y empecé a hacer ahí mismo en ese centro Ashtanga, pero por ahí me llegó el chisme de que había una maestra, una profesora que conocía directamente al maestro en India y que estaba entregando sus clases en Santiago, en la misma ciudad, en Chile. Y ahí llego a Ashtanga Yoga Chile, se llama, pero es la escuela de Loreto Cortés, unos 20 años más. Ella lleva como 25 años enseñando. Yo nací acá, pero me llevan a los 8 años a Chile. O sea, prácticamente he vivido la totalidad de mi vida en el Cono Sur. He vivido periodos acá, mi papá vivió durante muchos años acá, tengo familia acá. Entonces siempre vine de vacaciones, a veces largo, a veces corto, 2 meses. Y estuve hace unos años haciendo clases aquí y ahí ya podría decir que viví un rato, ¿no? más estable, pues. Es pequeña comparada con este enorme país, ¿sí? Piensa tú que Chile cabe en la Ciudad de México, ¿sí? Todo Chile cabe en Ciudad de México. Y obviamente me imagino que eso, proporcionalmente, las comunidades es más diminuta, no es más chica, ¿no? Comparado con lo gigante que es acá. Sí, es bien impresionante cuando llegas acá, ¿no? Sí. Tú sabes que hace poco hubo un estallido social fuerte, que quieras o no, a todos nos llegó. Tú puedes tener tu visión de las cosas, pero cuando hay estas transformaciones sociales, estos cambios sociales o estas manifestaciones sociales, la sociedad entera se convulsa, ¿no? Y fíjate qué loco, sí siento que nosotros pasamos del periodo de ese estallido a la pandemia, y siento que el yoga, a veces para bien y a veces para mal, se instaló a través de las redes como una necesidad, ¿sí? Que se empezó a funcionar de otra manera, ¿no? La difusión del yoga, quiero decir. Pero que es muy interesante porque creo que se juntaron dos cosas importantes sociales, dos fenómenos sociales que de alguna manera se enfrentaron en la pandemia, en esta suerte de virtualidad, bueno, también me toca a mí vivir muy de ese caso, pero sentí que mucha gente se acercó al yoga, quizás online, precisamente a partir de estos fenómenos, ¿no? Que es, te insisto, este trastorno social del estallido, más lo de la pandemia. Claro, pero son respuestas muy personales, no muy de cada uno. Bueno, es que el yoga es social y el yoga es individual, es como todo. El hombre es un hombre en relación, tanto como para afuera como para adentro, ¿no? Es un juego, ¿sí? Está loca la pregunta, fíjate, me descolocaste un poco porque siento que a veces el yoga pasa no a veces, siempre va a pasar por el filtro de cada quien, y cada quien proyecta o sus necesidades o proyecta el cómo debe ser el yoga en cada individuo o cómo debe ¿no? desarrollarse. Y eso es muy amplio. Yo suelo, por mi misma función como profesor, suelo alejarme de alguna posición tan, ¿no? Tú debes ser así. Los sutras, por ejemplo, que me gusta hablar de eso, que no necesariamente es solo el yoga es Patanjali ni los sutras, pero los sutras a veces veo que los aplican moralmente y decir, tú no estás cumpliendo con eso, ¿no?
cuando más bien es un tema de un viaje al interior, o sea, es para ti. O sea, esa suerte de octuple sendero es para aplicarlo en uno y no hacia afuera. Es complejo el tema, ¿eh? Porque todos sabemos que todo pasa por un lente que es nuestra individualidad y proyectamos un poco por sobre los demás. Siento que ese es estar volviendo siempre a esta conciencia de que es más bien un viaje interno. ¿Se entiende? Claro, porque el yoga para mí tiene que ver con la intuición. Si tú te fijas, en fin, desde el punto de vista más mental o el punto de vista más físico, ¿no? Los rishis, por ejemplo, los famosos sabios, se supone que llegaron a cierto encuentro con ciertas verdades, por decirlo de alguna manera, a través de la intuición, de procesos quizás de no mente, pero sí de esferas de conciencia que tienen que ver con un estado muy intuitivo, muy prístino. Y lo mismo sucede con los asanas. Los asanas, incluso hay por ahí, se asocian los asanas propiamente indios, ¿no? Índicos, con quizás posturas que se han visto en el ambiente precolombino acá, incluso en Egipto, ¿no? Eso habla de una cierta intuición corporal, una cierta actitud, una predisposición corporal que te hace conectar cuerpo-mente, ¿sí? Entonces, por ahí entiendo el yoga más como que puedes hacer perfectamente yoga y la sensación va a ser igual de válida, ¿sí? Sensación, ¿no? Creo que va por ahí. No es necesario un texto, ¿sí? A mí me encanta estudiar, claro, o investigar acerca de los textos indios, tampoco tanto, no creas, pero sí entender un poco de dónde vienen, pero no creo que sea necesario. Tampoco es indispensable ir a la India para entender el yoga, ¿sabes? Para entenderlo me refiero a compenetrarse como para vivirlo. Ahora, si vas a ser profesor y vas a hablar del yoga de la India, sí, eso sí, absolutamente sí. Y veo a veces falta aquello, ¿sí? Eso sí. ¿Me entiendes, no? Pero para tú realizarte o para la realización del sí mismo, y que ni siquiera vas a saber qué es la realización del sí mismo, quizás con otras palabras, en otra cultura, son metodologías. Hay algo por ahí que se llama la sabiduría perenne, ¿no? Creo que tiene que ver con eso. Claro, es que precisamente hay un tema de transculturalidad y no interculturalidad. La India es muy compleja, es un fenómeno muy complejo, un continente con unas líneas filosóficas muy diversas. Eso le cuesta entender. Hace un rato que estábamos hablando de eso, ¿no? La gente cree que Gandhi es querido por todos, por ejemplo, o que todos son Vaishnava, Vishnuistas, quiero decir. Son ciertas líneas, son ciertos yugas o ciertos periodos políticos incluso, en que han existido muchos intereses políticos en la India de conveniencias con lo religioso o lo espiritual. ¿Sí? Aurobindo, Gandhi, son de un periodo muy concreto de la India, ¿no? Que tiene que ver incluso con la independencia. Tú me estabas hablando hace un rato de la política y el yoga también, ¿no? A ver si no se me da el hilo, pero siento que finalmente, porque la pregunta es, sería muy complicado compenetrarse con toda la, ¿sí? Es como el Ramayana, que es un texto, ¿no? Gigante y forma parte del Mahabharata y es como así, entonces, en fin, por ahí hay alguien que decía que no lograba entender por qué solo la Bhagavad Gita en estos yugas se ha tomado como texto principal, habiendo tanto texto, por ejemplo, ¿sí? Hay respuestas múltiples para eso, pero todo siempre va a ser parcial, siempre va a ser parcial. ¿Sabes lo que decía Joyce Patavi? Me gusta rescatar esa observación. Él decía que era fundamental reconocer, saber e interiorizarse de dónde uno viene, con la cultura propia, y integrar el yoga, no de manera transcultural incluso. Quizás a veces por él pecaba y ha sido muy cuestionado, eso es más amplio, ¿no? De no transmitir en totalidad como otros maestros cosas que quizás él suponía e interpretaba como más propias y solo te daba herramientas para tú poderlas, ¿se entiende, no? Integrar en tu cultura, ¿sí? Insisto en esto de transculturalidad y interculturalidad.
Y claro, a veces hay un fenómeno de enamoramiento que es válido y lo entiendo, de toda esta cultura india y de querer un poco transformarse de la noche a la mañana sin entender esta premisa que es originalmente primero entender de dónde vienes, ¿sí? En un mundo tan globalizado hoy en día eso suena incluso lejano, ¿no? Bueno, yo siempre digo que aprender a enseñar y enseñar a aprender, o sea que hay un juego ahí que no se acaba nunca. Yo creo que me quedé con el Ashtanga principalmente porque una forma de aprender muy buena y de enseñar muy buena, ¿sí? Y en eso también van apareciendo posibilidades múltiples de adaptar esa metodología a cada individuo, a cada persona. Eso innegablemente. Y eso a veces te sorprende. Y soy un amante de las otras metodologías, me encantan, ¿eh? Pero sí me dediqué. Me imagino también hay una mística, me imagino que también tiene que ver con la comunidad. Me siento parte de una comunidad. Aquí y en otras partes del mundo quizás podría. Lo siento, quiero decir, lo siento. Siento que hay una comunidad que gira en torno a una práctica. La encuentro muy coherente, que integra todo. Un sistema de yoga que da resultados. Que tú ves que en la gente genera, no sé si transformación, cambio, sino que, bueno, sí, pero que le va bien en la vida a la gente con eso. Y quizá hay otra gente que encuentra otros métodos, ¿eh? La máxima siempre para mí ha sido no ser un bache en la búsqueda de esa persona. O sea, si este yoga no le resultó, que puede ser por mí, por mi forma de instruir o de enseñar, o porque el método no le vino bien, anda tú a saber también, ¿no? Hay gente que se enamora del Kundalini, soy un admirador de los Kundalini por esta actitud sedente y los kriyas y la respiración, lo encuentro alucinante. Hice en algún momento, pero me refiero a probando. Entonces entiendo que tú te puedas también clavar, te puedas dedicar a un método distinto al mío. ¿Se entiende eso, no? Estaba transmitiendo ahí que hay una estructura necesaria y después ya puedes aprender a jugar. Después ya puedes quizá improvisar. Lo mismo pasa en la danza, ¿no? En el teatro, por Dios. Acuérdate que son hermanos, ¿no? El teatro, la danza y el yoga. Shiva Nataraya es el dios de aquello por algo, ¿no? O sea, por algo es, ¿no? Es la expresión misma. Es la expresión del cuerpo, del alma, en fin. Ahí ponle tú lo que tú te venga, pero se me hace sentido desde esta estructura de cierta lógica. No sabía eso del rocket. El rocket se me hizo sumamente inteligente, sumamente lógico. Son kramashis puestos ahí. Sé por otro hermano mío que decía que Larry Schultz, el maestro que inventó esto, por eso dice que te lleva como un cohete, te lleva más rápido a ciertas, que me hizo sentido con David, a ciertas, siempre está recalcando el banda, siempre está recalcando ciertas cosas que es cierto que en el Ashtanga Mysore se extravían un poco por la misma dinámica de cómo son las clases Mysore de Ashtanga, ¿no? Por eso los talleres uno siempre está achacando el Tristana, ¿no? Que en el fondo es la fusión de todos estos aspectos que creo que están súper bien expresados o dispuestos o expuestos en el Rocket Yoga. Me van a matar los ortodoxos, pero me hizo mucho sentido. Me gusta eso, ¿no? Recuerda también, y Iyengar hacía Vinyasa Krama, o bueno, como quieras llamarlo. Ahí. Lo has visto, me imagino, hay unos videos por ahí en Chamundi Hill, en Mysore, y después hay uno en su chala en Pune. Después fue abandonando esto del vinyasa, ¿no? Pero también son kramashis, insisto en eso, hay cierto constructo, cierta estructura que imagino que por eso la estaban enseñando así, como para desde ahí poder jugar, poder aplicar. Son años de experiencia, de comprender a cada. Yo partí más rígido, partí mucho más estructurado. Me doy cuenta son los alumnos nuevos, los que autorizan desde Mysore, que es lógico que sea así, porque también hoy en día son muchos alumnos, ¿no? Entonces hay que tener ciertos márgenes. Hay intereses económicos, hoy en día el yoga se ha instalado como una suerte de profesión, ¿no? O profesión técnica, si tú quieres. Yo nunca, bueno, en fin. Esto de yo quiero ser profesor de yoga antes de ser practicante de yoga o antes de entender un poco la vida como en el yoga, ¿no? Ahí
Yo no sé si los karatecas dicen yo quiero ser profesor de karate antes de ser karateca. Y no sé si un basquetbolista quiere ser profesor de básquetbol antes de ser basquetbolista. Eso siempre lo digo, no es nada nuevo en mi reflexión. Entiendo que sí en el baile, porque tú la otra vez me decía una bailarina amiga, me decía sí, en la danza pasa, que ella quiere después ser maestra de danza. Yo la verdad yo quise ser actor y yo quería ser actor antes de ser profesor de actuación.